Adelante. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Estamos en la Escuela de Morena Socialista. Obviamente tenemos estas charlas de discusión, posición de unos temas cada martes a las 8:30 dentro de nuestra plataforma de Morena Socialista. Entonces, pues les hacemos la invitación a que se mantengan con nosotros. El tema que tenemos hoy nos acompaña cada martes. El tema que vamos a tener hoy es la rotación de capital, un tema político, pues como ya saben, nosotros buscamos esa vertiente política, digamos, en general, un tema que tenga una trascendencia, ¿no? Una relevancia para el contexto general de nuestro país y de la lucha por el socialismo. Es una de cuestiones teóricas, buscar también esos fundamentos al movimiento, el movimiento de izquierda y el movimiento socialista. Acompáñenos como en nuestras transmisiones, estamos pero también pueden acompañar esta charla en Facebook, pueden vernos en YouTube, también se transmite de forma diferida. Y tenemos otras redes, en particular la página de morenosocialista.x y estamos en X Twitter. Pueden también buscar nuestros contenidos y nuestras eh, no, no prolongo de capital, lo va a dar nuestro compañero Jonathan Romero. Y pues, sin más le doy la palabra para que comencemos y vamos a revisar el tema de rotación de capital. Buenas noches, Jonathan, adelante. Hola, 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 camaradas del Zoom y a los camaradas que nos están escuchando o nos escucharán también, tanto en Facebook como en YouTube, si no mal recuerdo, ¿no? También creo que después se suben a YouTube. Entonces, antes que nada, bueno, pues agradecerles el tiempo que nos vayan a dedicar y ojalá que pueda ser provechoso. En segundo lugar, poner en énfasis el tema de bueno, sí, este tema, ¿no? Me parece que es muy importante señalar la importancia de la rotación del capital, porque me parece que este tópico dentro de la obra de Marx ayuda a resolver muchas cosas que anteriormente o que en algunas ocasiones vemos como una serie de críticas insustentadas o sin sustento sobre la obra del propio Karl Marx, ¿no? Y una de esas primeras críticas que siempre hemos escuchado y que siempre vamos a seguir escuchando es que Carlos Marx no hizo de alguna manera una teoría de la circulación de mercancías, sino que toda su obra se fundamenta en la teoría del plusvalor y por ende en la teoría de la explotación del trabajo, y en ese sentido nunca salió de la producción. Esa es una crítica muy recurrente, tanto de marxistas y no marxistas, ¿no? O sea, es una crítica muy recurrente, muy singular, ¿no? O sea, la cuestión de, no sé, del transporte, de los circuitos de las mercancías, del comercio, es decir, esa parte donde las mercancías se circulan o se trafican con las mercancías, parece que no hay parece que no hay de alguna manera o no existiría una relación en ese sentido, o que Marx no lo desarrolló específicamente. Y tampoco podría haber desarrollado Marx por cómo es posible que la clase capitalista pueda explotar trabajo de las formas de circulación o el trabajo que está en la circulación de mercancías. Entonces, ese tema en general, que conjunto a los otros dos del tomo segundo, en los ciclos del capital, la rotación del capital y los esquemas de producción, me parece que son fundamentales para poder entender la visión de Marx como una visión muy amplia del sistema capitalista y que sería uno de los primeros teóricos que logró desarrollar de alguna manera
cómo el capitalismo subsume a la circulación de mercancías. Y bueno, me parece que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, en primer lugar, poner en el centro que Marx sí escribió muy, pero de manera muy concienzuda y muy amplia, el efecto que tiene el sistema capitalista en la circulación de mercancías. Y que va a cobrar una importancia muy, muy relevante, porque ante este proceso también lo que se abre con este tema es la cuestión de la geopolítica, ¿no? O sea, hoy en día una palabra muy usada, ¿no? Hoy muy, 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 ¿cómo se puede decir? Bueno, sí, es muy mal usada hoy en día, ¿no? O sea, hoy todos ya son geopolitólogos. Hoy ya todos tienen la facultad de poder determinar la correlación de fuerzas en el espíritu geográfico, en cómo se construyen los poderes del sistema capitalista y pues, observamos, ¿no? Muchos análisis que se quiere acercar al sistema geopolítico, pero que realmente no avanzan más allá de las apariencias. Y yo tendría que decir en otro término que este tema de la rotación del capital es muy, muy importante porque nos ayudaría a nosotros a poder entender por primera vez que el tomo segundo del capital es un escrito que está diseñado también para entender la correlación de fuerzas construida en el sistema capitalista como un sistema mundo. Es decir, la globalidad, lo que conocemos como la globalización, bueno, principalmente ese concepto también muy, muy maniqueo, en Marx ya está desarrollado ampliamente en la rotación del capital y en la cuestión de los ciclos del capital. Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante ponerlo en el centro, ¿no? Este es un texto, una sección, porque además es una sección muy, muy, muy grande que Marx puede desarrollar o ha desarrollado en su libro de una manera magistral y que nos ayuda muchísimo a entender el proceso en el cual estamos insertos. Entonces, y además también lo que había que decir para poder entrar al tema es que para Marx la circulación y la producción no son dos cosas aisladas. Si bien es cierto, si ustedes leen, por ejemplo, la introducción a la economía política de 1857, cuando habla sobre la producción es igual al consumo, el intercambio, el cambio, se puede de alguna manera desarrollar, o ya ha desarrollado Marx la idea de que la circulación y la producción son una unidad. Es hasta aquí donde se entiende generalmente por qué dice o afirma Marx que la circulación y la producción es una unidad en sí misma, ¿no? La circulación produce y la producción circula. Es algo muy interesante en cómo se manifiesta la crítica, porque Marx en el tomo 2 no se vuelve un antimarxista, ¿no? Porque muchos dirían, no, bueno, es que ya en el tomo 2 Marx se olvida de la teoría del plusvalor, de la producción del plusvalor, ya en el tomo 2 parece ser que la teoría del plusvalor ya no existe. Y eso en realidad no es cierto. Hay todo un tema, por supuesto. Michael Hendrich había comentado en algunos de sus textos que él leyó actualmente los borradores del tomo segundo del Capital y decía Michael Hendrich que había una interesante disputa muy, muy importante porque si ustedes se dan cuenta en la introducción del tomo 2 Engels dice que pues, él no le metió mano, ¿no? Que él nada más ahí le puso algunas cositas, ¿no? Unas cuestiones de errores de dedo, unas cuestiones de cambio de párrafo, pero hasta ahí. Pero lo que dice Michael Hendricks cuando él lee los borradores del tomo 2 y lee lo que se presentó en la publicación que hizo Engels, que en realidad sí le metió mucha mano. Pero la crítica infundada, a mi parecer, de Michael Hendricks a Engels es que dice Michael Hendricks que uno de los elementos que está pervertido en el tomo 2 de la edición de Engels es que no está, es que está la teoría del plusvalor y que para Michael Hendricks la teoría del plusvalor ya no sería importante en el tomo 2 ni en el tomo tercero, por supuesto. Más o menos como un Hilferty, ¿no? Ya ven que Hilferty también es muy interesante sobre el capital financiero, porque si bien es cierto, desarrolla el contexto del capital bancario, pero lo desliga de la producción, ¿no? Algo así sugiere de alguna manera Michael Hendricks.
Y lo que decimos nosotros es que no, o sea, lo que decimos nosotros en términos generales, leyendo la obra, conociendo la obra de Marx, aunque no hayamos leído los manuscritos, ¿no? Porque están en alemán, pero con lo que tenemos en el momento publicado de la mano de Marx y de la mano de Engels, sabemos muy bien que aunque Engels hubiera metido a mano en el tomo 2, la teoría del plusvalor es el eje central de la teoría de Marx, y que en ese caso en el Capital pues recorre el tomo segundo, el tomo tercero, el tomo primero, el tomo segundo y el tomo tercero. Eso me parece que es muy importante ponerlo en el centro. Y entonces me parece que ahí podríamos entrar de alguna manera, pues, ¿qué entendemos nosotros como la teoría del plusvalor o la teoría de la rotación del capital? O sea, ¿qué es la rotación del capital? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué es importante tenerla en cuenta, no? Entonces, en términos generales, lo que dice Marx en el tomo segundo, que todos sabemos que lo editó o que lo publicó Engels, lo que dice Marx es que el proceso capitalista en general se divide en dos partes: el tiempo de producción más el tiempo de circulación. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque muchos olvidan eso, o sea, muchos olvidan que el tiempo de circulación de las mercancías, que el proceso económico del capitalismo no solamente es no solamente es el tiempo de producción, que es muy importante, pero también se abre el tiempo de circulación, y que el tiempo de circulación llega a ser igual de importante o es igual de importante que el tiempo de producción. Porque si el tiempo de circulación no logra definir en términos generales la concreción del plusvalor en ganancia, entonces el sistema capitalista se cae. Y que es algo muy, pero muy interesante. O sea, es muy interesante en términos generales sobre el tema de las condiciones en las cuales estamos insertos. Porque lo que se está poniendo en el centro, ¿no? Es que nosotros no podemos mirar únicamente al sistema capitalista como un sistema que puse plusvalor, sino que lo tiene que intercambiar. Y si no se intercambia la mercancía que tiene plusvalor, entonces va a haber grandes problemas. Entonces, en un primer lugar, lo que dice Marx abiertamente es: hay que tomar en cuenta esos dos lugares. Ahora, lo que dice también Marx es que en el tiempo de circulación, o sea, que lo importante de poder medir el tiempo de producción y el tiempo de circulación es más o menos el tiempo que le cuesta al capitalista invertir su dinero y que su dinero le regrese en ganancia. Entonces, el cálculo general, y que ahí está lo más interesante en términos generales, el punto central es que ese periodo de tiempo de la inversión a su retorno en ganancia, le vamos a llamar el tiempo de producción más el tiempo de circulación. Y ese se le va a llamar un tiempo de rotación. Ahora, ¿por qué es importantísimo eso? Porque el tiempo de rotación lo que va a medir es la salud económica del sistema capitalista. Si el sistema capitalista hace rotaciones permanentes, o sea, si el sistema capitalista logra hacer rotaciones de la inversión al retorno de su inversión en ganancia en tiempos cada vez más pequeños, que se vayan acercando a cero, entonces la economía capitalista es mucho más poderosa. Si los tiempos de rotación se van alejando del cero y se van acercando a números mucho más grandes, entonces la economía capitalista o ese espacio en donde está desarrollando la economía capitalista, ese espacio capitalista va a tener rendimientos económicos muy bajos. Entonces, ¿cuál sería la primera definición en términos generales? Que el tiempo de rotación está midiendo en términos generales cuán potente es una economía. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que Estados Unidos, China son potencia porque tienen la capacidad de poder acelerar el tiempo de rotación. O sea, es decir, el tiempo de rotación de las mercancías está acelerándose, 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 y entonces su economía crece de una manera muy importante. Cuando el tiempo de rotación se hace más pequeño, ¿no? Entonces las economías generalmente se subdesarrollan. Es un punto central en términos generales. Pero hay otro tema aquí muy, muy importante. Cuando el tiempo de circulación es más rápido, entonces lo que tenemos es un ciclo económico donde está creciendo la economía. Es decir, si el tiempo de rotación está acelerado, 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 y cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño, lo que te quiere decir es que en un corto tiempo tú inviertes y puedes obtener una cantidad de dinero mucho más grande.
Entonces, cuando se va cortando esa parte de la inversión y el retorno y se va haciendo cada vez más corto, entonces el nivel de rotación es mucho más, o sea, se hacen más rotaciones en un periodo de tiempo dado, en este caso un año, y entonces eso significa que la economía está creciendo. Cuando el tiempo de rotación se empieza a alargar o o no se da, es decir, o sea, si se alarga es que entonces cuesta más trabajo vender las mercancías. Entonces, lo que vamos a entrar es en una economía que empieza a decrecer. Es decir, sí está creciendo, pero está creciendo cada vez menos. O sea, sí, es una economía que está creciendo, pero crece cada vez menos. Cuando llega el punto en donde la rotación del capital no logra concluir, es decir, que la inversión no logra tener su retorno, a eso, cuando empieza a generarse eso y se hace de manera masiva, a eso le vamos a llamar crisis, específicamente la crisis de sobreproducción de mercancías que es una fase del sistema capitalista, ¿no? Hay varias formas de producción, hay varias formas de crisis, pero la más significativa, que no es la única y no es la más, no sería la más poderosa, porque existe otra en donde en el tomo tercero se va a desarrollar, pero es una crisis de sobreproducción de mercancías. Y que cuando hay una crisis de sobreproducción de mercancías, entonces lo que aparece es la explosión. Y entonces cuando no se desarrolla o cuando el tiempo de rotación cae, entonces lo que aparece es truena. Entonces, pues, es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la crisis del 2020, que fue la del COVID, pero que también fue una crisis económica, realmente es una crisis de sobreproducción de mercancías, ¿no? La crisis del 2008 es una crisis de sobreproducción de mercancías que tiene que ver con el tiempo de rotación del capital. O sea, no son crisis financieras, que ese es otro tema muy interesante porque muchos nos han acostumbrado, ¿no? Y que yo creo que ahí los post-keynesianos y los neo-keynesianos son muy atrevidos. Y ya para ir cerrando. Porque en términos generales, los neo-keynesianos y los post-keynesianos que después se convierten como en tipos marxistas, luego dicen, ¿no? No, pues es una crisis de sobrefinanciamiento o de financiarización o del capital ficticio, lo cual sí es cierto, pero es que esa crisis en donde está el capital ficticio realmente lo que conlleva es una crisis de sobreproducción que tiene que ver con el tiempo de rotación. Entonces, nunca hay que desconectar, o sea, nunca hay que desconectar la crisis financiera de la crisis de la rotación del capital, porque la crisis financiera solamente es una expresión de la crisis de la rotación del capital. Realmente, por ejemplo, en el 2008, ¿qué fue lo que se rompió? O sea, ¿se rompió la deuda? Pues no, porque es decir, o sea, la deuda no se explica por la propia deuda. O sea, muchos creen que es el sobrefinanciamiento, la especulación, etcétera, pero eso no lo explica. Lo que explica la crisis del 2008 es que la deuda creció mucho y que la economía real se estancó. Entonces se hizo una brecha muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esa brecha? La crisis de la rotación de capital. Eso es lo que realmente fracturó la economía de Estados Unidos en 2008 y la que hizo que se pulverizara, porque después de que se cae la burbuja inmobiliaria, que es donde va a tronar, las otras empresas que se van a ir con ellas van a ser las automotrices, que tiene que ver con la crisis de sobreproducción de mercancías y otras más que se iban a ir. Muchos dicen, bueno, es que Estados Unidos no tuvo que haber metido las manos para esa crisis. Miren, si no mete las manos Estados Unidos en el 2008, se cae la economía a nivel mundial. O sea, a todos nos hubiera ido, pero bonito, ¿no? Entonces, está claro, yo no voy a defender a Barack Obama, ¿no? Pero hay que entender por qué sí metió las manos. Pero tiene que ver con ese proceso. El otro elemento, ¿no? En la del 2020, la crisis del 2020, ¿a qué se refiere? Es una crisis de rotación de capital. O sea, muy pocos saben que la crisis económica que se vivió en 2020, que se puso al mismo tiempo que el COVID, o sea, que fue ahí una cosa muy interesante que se hayan empalmado, eh, ya estaba pronosticada desde hace como 2 años. Dos años antes de que explotara la crisis económica del 2020, estaba pronosticado. Y entonces lo que pasó realmente allí es que el COVID fue utilizado para acelerar la crisis.
Pero realmente esa crisis tampoco fue financiera, no es una crisis del COVID, es una crisis de sobreproducción, de tasa de rotación, que tiene que ver con las cadenas globales, específicamente con la crisis de los contenedores en Asia, en el Pacífico. Y que ahí otra vez es el tiempo de rotación, porque lo que se está poniendo en juego, que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, es que en China, bueno, en toda la parte de la costa del Pacífico de Asia, hay muchísimos contenedores que no están pudiendo realizar sus mercancías, que se ha producido mediante la gran plataforma económica de la economía china, que es una economía mixta, por lo que hoy se le conoce, y entonces esa es una crisis de rotación de capital, que hasta el momento no se ha podido resolver. O sea, eso no se ha podido resolver, es en la cual estamos insertos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque también podemos entrar en la de 2001. La del 2001, que es la burbujas.com, no es una crisis de sobrefinanciamiento, es una crisis de rotación de capital. La de los 70 es una crisis de rotación de capital. Entonces, si nosotros no logramos conectar el tomo tercero, que es el sobrefinanciamiento, con la sección quinta y la sección primera, que es, por supuesto, el tomo primero, que es la producción del capital, si nosotros no logramos conectar el tomo primero con el tomo tercero, entonces va a parecer que en el tomo tercero las crisis son de sobrefinanciamiento únicamente, y no, es de rotación de capital. Solamente para dar unos ejemplos muy rápidos, ¿no? Y con esto cierro, menos de un minuto. Lo que pasa con el canal con el canal de Panamá, rotación de capital. Lo que pasa con el transísmico, rotación de capital. Lo que pasa con el Tren Maya, rotación de capital. Lo que pasa con las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda, rotación del capital. Es decir, la rotación de capital está en todos lados de las manifestaciones geopolíticas que hay en el mundo. Por ejemplo, los nuevos trenes que va a lanzar Claudia Sheinbaum hacia el norte, ¿no? Que van a emerger de la Ciudad de México y que van a llegar a Nogales y a Ciudad Madero, también tiene que ver con la rotación de capital. Entonces, realmente sí podemos observar en términos generales que es un tema que compete muchísimo al marxismo, pero que además el marxismo ya lo trabajó en el tomo segundo y que regularmente nunca lo vemos, ¿no? Eso me parece que es interesantísimo. Pero bueno, yo dejo ahí el comentario, pensando en que son líneas para que nosotros de alguna manera lo tengamos presente, eh, de la importancia que tiene otra vez volver al viejo Marx, al viejo Barboncito, ¿no? A nuestro Carlitos Marx, como diría Néstor Cohen, eh, y la importancia de este tema. Pero bueno, ahí la dejo, gracias. Sí, Jonathan, por la introducción, muy claro y muy sí, comprensible, un tema que es ya de por sí muy complejo. Y bueno, normalmente pues hay que aprender una ruta de aprendizaje para esta parte teórica del marxismo. Pues ya vamos la sesión de participaciones, comentarios y preguntas, y pues, el micrófono abierto para quienes están atendiendo la charla. Pues pueden levantar su mano, vamos a ir logrando la charla de hoy. ¿Alguien por ahí? Yo a lo mejor además le hacer una pregunta, a lo mejor pregunta buscapiés para es y lo que se pretende con los el, aranceles, pues es objetivo del imperialismo, ¿no? Si hay un fundamento económico que esté relacionado con cuestiones, o sea, si hay algo que está ocurriendo ahí en los ciclos del capital estadounidense que están orillando al partido, bueno, más bien
gente, ¿no? Debe la capacidad, pues, la gente, sí, ¿cómo? Sí, Gil, puede Gil, haber Gil, Gil, en Gil. el marco del capital y Gil, déjate, interrumpo tantito. el- Es que no se oye todo entrecortado y en el Facebook también no se escucha bien. Entonces, no sé si a tu ah, cámara, a ver, déjame ver. No sé. Traigo otro micrófono. A ver ahí. porque se escuchó todo entrecortado, entrecortado, entrecortado. No sé si Ahora sí, Jonathan alcanzó a escuchar algo. voy a quitar mi cámara. A ver ahí se escucha bien. Sí, Ah, sí. creo que sí, A ver, bueno, le repito la pregunta a ver si se me escucha. Si no, me dice por favor. Le comentaba Jonathan que una pregunta es si en las iniciativas de estas imperialistas de Trump es solamente, digamos, la doctrina imperialista, el dominio o la competencia mundial, o si hay algo más en la rotación del capital estadounidense, China, etcétera, que esté, digamos, pues, impulsado, ¿no? Las medidas actuales económicas del gobierno estadounidense. Básicamente eso. Sí, ese tema me parece que es muy interesante porque si bien es cierto, no se puede atacar únicamente con la rotación de capital, tenemos que tener otra categoría que es la caída de la tasa de ganancia, que es la categoría ancla, me parece que por excelencia, pero sí, o sea, es cierto. Lo que consideraría el marxismo desde la teoría del capital es que lo que hoy pasa con Donald Trump es una respuesta de la rotación del capital. O sea, es decir, su propia intervención, eh, lo que hizo la semana pasada, si no mal recuerdo, cuando subió los cárteles de la droga a nivel terrorista, eh, solamente vean los cárteles, los mexicanos y los extranjeros, ¿no? El Tren de Aragua, el MS-13, ¿no? Las maras, y del otro lado, los 6 cárteles que están en México. Y si ustedes se dan cuenta, si uno hace, por ejemplo, el radio de influencia del tren de Aragua, ¿no? Que es Colombia, Venezuela, Ecuador no tanto, pero también pasa por Ecuador, Chile, Perú y se podría ir, y Argentina, una parte de Argentina. Y si uno revisa más o menos ese punto, es el control del tiempo de rotación de los recursos naturales más importantes de esa zona. O sea, ahí está el litio, el cobre y el petróleo y el gas. Petróleo y gas. Si uno revisa la famosa MS-13, ¿no? Las maras, ¿no? Que están ahí involucradas, ¿a quiénes está viendo? Guatemala, El Salvador y Honduras, que es el Triángulo del Norte. En donde, ¿qué es lo que está pasando ahí? Otra vez, es una región económica muy importante donde el tiempo de rotación. Y en el caso de México, si uno revisa más o menos el caso de México, ¿cuáles son los 3 polos que quiere atacar? Sinaloa, es uno Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero. Sinaloa, el litio, ¿no? Hay una zona muy importante alrededor de ella de litio, que está Sonora, está Baja California y Zacatecas. Del lado de Tamaulipas, la región del Golfo y estas esquitas que se le llaman, ¿no? Para poder sacar gas y petróleo, gas por piedras con el fracking. Ahí está, la cuenca de Burgos. Y en el caso de Guerrero, pues tiene que ver el oro. Ahí hay un montón de oro. Entonces, si uno pone a revisar, pues claro que la rotación del capital puede influir sin ningún problema en las decisiones que está tomando Donald Trump. Y en segundo lugar, pues lo que tiene que ver también es con la cuestión de la crisis capitalista en torno al nearshoring, ¿no? O sea, que además hay que mirarlo, ¿no?
O sea, ¿qué es el nearshoring? Lo que hoy conocemos como el nearshoring, pero que en su base castellana, pues es la relocalización, ¿no? Bueno, pues es que hay un problema de la crisis de la rotación de capital en Asia que no se puede resolver y que la quieren resolver trasladando una parte de la planta productiva de Asia en América y entonces poder sacar una alta rentabilidad por la rotación de capital. Por eso el control estratégico de estas zonas. Porque si uno revisa más o menos el control estratégico de estas zonas, lo que hace es que la rotación de capital va a aumentar. Y va a aumentar si las empresas se van a instalar a estos tres polos que está apuntando Donald Trump, y entonces pueden, mediante la infraestructura que ya está allí desarrollándose, ¿no? A partir de los trenes, en gran parte del continente, se puede articular una estrategia de conectividad directa, ¿no? Desde la Patagonia hasta el Río Grande, en donde se pueda generar una condición de corredores o cadenas de valor al interior, y eso que va a significar una rotación de capital eh, mucho más amplia, cosa que, como ya les he comentado, en China no se está desarrollando, porque en China, principalmente China, hay una crisis de los contenedores y no la pueden resolver, o sea, no la han podido resolver. Entonces, ¿qué es lo que dice Donald Trump? Bueno, pues pasemos, o sea, vamos a ocupar la relocalización para poder desarrollar un puente o desarrollar un proyecto en donde la gran manufactura o se pueda desplegar un proyecto político muy importante, en donde se pueda articular de alguna manera caídas de valor, en donde para Donald Trump, digo, para los demócratas, ¿qué sería? Super explotar las bases abajo del Río Grande, ¿no? O sea, es decir, mandamos las cadenas de valor a Latinoamérica, que Latinoamérica explote a sus trabajadores para que incremente el plusvalor, pero en el caso de Donald Trump, ¿qué estaría pensando Donald Trump? Una super especialización, ¿no? O sea, es decir, los tres polos se van a especializar en las materias primas estratégicas, y él estaría buscando que la planta productiva se desarrolle en Estados Unidos, que eso es lo que quiere Donald Trump, ¿no? O sea, que la planta productiva se desarrolle en Estados Unidos, y desde ahí poder movilizar de alguna manera la rotación de capital y poder desarrollar abiertamente el proyecto, ¿no? Pero bueno, es lo que yo podría comentar en este momento sobre ese tema, y que a mí me parece que sí está muy metido. En Ucrania también está la rotación del capital, también en esta zona de Gaza, también es el Mediterráneo, principalmente el Mediterráneo, y lo que pasa en Yemen, ¿no? Que es el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, ¿no? O sea, pues, es claramente que ahí hay problemas por la rotación de capital, y lo que pasó en Siria, lo que intentaron hacer en Georgia específicamente. Bueno, yo ahí la dejaría. Gracias, Jonathan. No sé si hay algo más quiera pasar. Recuerden, estamos en Facebook y bueno, pues esperamos participaciones o comentarios. Si alguien más se anima, pues lo podemos, ¿no? Hay personas que solo se dedican a coleccionar figuras, aunque se lo aman como con figuras, y el resto lo guardan aún. Creo que tenemos ahorita una participación. No sé si quieres hacer algún comentario, Jonathan, lo que se van animando a ver una participación. No, nada más mencionar lo que se comenta, ¿no? O sea, que el tema me parece que muy interesante, y que es muy relevante para poder seguir comprendiendo el materialismo histórico y todo este tipo de cuestiones que hemos estado desarrollando, y que sí, que la importancia de todo esto es, pues, que se lea, ¿no? O sea, que se pueda ir a la fuente principal, y en la fuente principal ir sacando las propias conclusiones, pero me parece que es un tema sumamente interesante, y que nos podría dar luz, muchísima luz para muchas cosas que hemos estado comentando. Ahí la dejaría. Gracias. Y veo la mano de Alfredo. Adelante. Sí, hola, buenas noches.
¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok, pues muy interesante, muy clara la explicación de Carlos Marx, la del Capital principalmente. Nada más que, pues sí, habría que leer otras lecturas para poder centrar y comprender bien esta parte. No necesariamente tenemos que leer el Capital para poder entenderlo, porque yo no considero que sea complejo, sino que sea que abarca muchos temas y que de alguna forma es necesario tener otros antecedentes de otras partes, porque leer el Capital de alguna forma, pues nos quedaríamos nada más con esa idea de lo que dice Marx, y para poder entender la parte económica pues sí es necesario tener otros antecedentes, tener otro tipo de lecturas que vayan complementando y poder entenderlo de manera más clara. Yo considero que si por ahí nos pudieran recomendar algunas lecturas para ir complementando, no complementar, sino para poder entenderlo de alguna forma, porque me parece que a pesar de que los conceptos son claros, son concretos, sí es necesario algunas lecturas alternativas que vayan reforzando lo que está diciendo Marx, porque si no se convertiría como algo de ficción, sin los antecedentes correspondientes, sin las cuestiones que llevaron a Carlos Marx a elaborar ese trabajo, nos perderíamos y nos quedaría mucha incertidumbre al respecto. Entonces, como comentario y como sugerencia, pues algunas lecturas alternativas para irlo comprendiendo. Yo es mi punto de vista, así lo considero. No sé cuál sea la opinión de nuestro compañero el ponente. Gracias. sí, gracias. Lo que planteas es una cuestión interesante por sí, porque hay muchas cosas al respecto sobre el capital, ¿no? Muchas ideas previas. Pues sí, a lo mejor sí nos puede ilustrar brevemente ya trabajado esta parte de la lectura del capital y nos va a ser útil su participación. Y ahí está la mano de Anaí, adelante Anaí. Hola, buenas noches. Bueno, sí, creo que también, además, o sea, estoy pensando además de estos procesos que alimentan esta velocidad, ¿no? De la rotación de capital, sobre todo porque, bueno, pues está ahora sí que el elemento geográfico interesante, ¿no? Que además, o sea, en un contexto capitalista, pues unir los centros de producción y los mercados, pues cada vez es como más imperativo, ¿no? Sobre todo porque en este contexto de competencia, el que tenga más acceso a materias primas y acceso a los mercados, pues ahora sí que va a tener más elementos para competir, ¿no? Y en ese tenor, ¿no? Eh, eh, el entramado, ahora sí que no sé cómo explicarlo, pero que a partir de esto, un análisis mundial, ¿no? De estas tensiones, sobre todo de Estados Unidos, el país más, así que con mayor importancia comercial, y China, ¿no? Que es como que el segundo, y sobre todo esta situación de las guerras que están provocándose a partir de estos elementos en, pues en Ucrania, en Palestina, este, cómo se detona o cómo se explica, es que, bueno, pues es como una inquietud, pero pues puede convertirse en pregunta si es que se puede resolver a partir de la rotación de capital, claro. Este,
en esta, bueno, cómo es que se explica a partir de la rotación de capital. Y también el uso de tecnología, ¿no? Que también es como una ecuación bien importante y que además en la administración de Donald Trump, híjole, en la pasada, ¿no? Cómo se peleaba Donald Trump por la aplicación de la tecnología china, ¿no? De la 5G y con las empresas chinas, ¿no? Como Huawei y todas estas que estaban como en la punta de lanza de esta tecnología. Y bueno, pues es como una inquietud, no sé si se podría desarrollar o ya es como demasiado, a lo mejor también estoy redundando, pues nada más eso. Sí, ahí, no sé, no sé, Alfredo levantó la mano de nuevo. No sé. No se entendió mucho, compañero. Estuvo muy entrecortado. No Sí, sé si ya. A ver, sí, levantaste tu mano. sí, sí, si me permiten hacer, para reforzar esta parte de mi inquietud, estamos hablando del capital, del libro de Marx, Capital, y todo esto viene a dar como redundancia en la parte del capital que existe en los países capitalistas. Y eso tiene que ver con el Producto Interno Bruto de un país. Pero también tenemos que ser claros y ser conscientes de que no todos los países tienen la misma cantidad de obreros. Es decir, hay países industrializados y hay países que su economía la basan en la agricultura. Hay otros países que su economía la basan en el juego. Me estoy refiriendo a Mónaco. Y realmente el capital habla en mercancías, en obreros, en patrones, eh, patrones dueños de los medios de producción, como lo maneja claramente. Pero las economías a nivel mundial son variadas. Por eso yo deseo de algunas lecturas alternativas para poder entender bien lo que es el capital desde el punto de vista de la economía, porque también nos centramos y nada más estamos entre las guerras, entre Rusia, entre Estados Unidos, entre China, como potencias económicas, pero el capital habla en términos generales de una mercancía, y a partir de la mercancía hay toda una teoría amplia, concreta. Eso de concreto, pues algunos lo entienden, y es por eso que yo hacía mi sugerencia de algunas lecturas, porque no todas las economías de los países capitalistas están basadas en la burguesía, que son los medios de producción, y el proletariado, que son los obreros, que solamente tienen su fuerza de trabajo, que solamente cuentan con su fuerza de trabajo. Ahí es en donde yo quisiera ver algo más, quisiera conocer algo más de otro tipo de economías concretamente. Si podemos recordar, y por ahí creo que ya lo habían mencionado, México tuvo durante mucho tiempo que el segundo ingreso a nivel nacional era el turismo, en donde no hay obreros, en donde se supone no hay explotación, en donde se supone no hay patrones. Aún así, tiene que ver con la cuestión de la derrama económica que viene a redundar en el Producto Interno Bruto, el Producto per cápita. Yo creo que por ahí es en donde está mi sugerencia. Gracias. Pues adelante, Jonathan, creo que donde cortar en ese punto. Sí, mira, eh, el primer tema es las lecturas complementarias. Ahí hay un pequeñito problema, ¿no? Hasta lo que yo conozco, ¿no? Hasta lo que yo conozco, yo no conozco lecturas después de Marx
y tampoco antes de Marx, que hablen sobre la rotación del capital. O sea, este tema es de índole marxista. Si bien es cierto, estaba ya en Quesnay, con los esquemas con el tableau económico, ¿no? O sea, sí, lo había más o menos desarrollado, pero fue Marx el que le dio el sentido. Eh, entonces, para atrás no hay. O sea, ustedes búsquenle, ¿no? Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, ¿no? No está desarrollada la teoría de la rotación del capital. Tanto así que le corrige Marx a Smith y a Ricardo y a Quesnay las diferencias entre capital circulante, capital fijo, con capital constante y capital variable. ¿No? Entonces, no existe. Es un pequeño detalle, ¿no? Para atrás, pues no, pues búsquenle. Y para adelante tampoco hay. Eh, los manuales que ayudan a entender el capital solamente se evocan en el primer tomo. Yo conozco ahí dos manuales, uno que hizo Ernst Mandel, es este que se llama El Capital 100 años de controversia, ¿no? Que es este librito. Ay, no sé, espera, así se llama, ¿no? El Capital, 100 años de controversia en torno a la obra de Karl Marx, que más o menos, ahí Spug, ahí desarrolla algunas ideas. El otro que yo conozco es el de Harvey, ¿no? El de David Harvey. Disculpen, es que se me cayó por aquí algo. El de David Harvey, que también, o sea, creo que sería el más atinado porque él sí le dedica mucho tiempo en una obra un poco más extensa al tomo 2. Pero de ahí en fuera, o sea, todos los manuales que ustedes revisen en torno a la obra segunda, lo que va a hacer Henry Grossman, lo que va a hacer, no sé, ahí, bueno, el Paul Baran, Paul Sweezy. Bueno, pues Paul Baran y Paul Sweezy se equivocan muchísimo cuando atacan el tomo segundo. Entonces, lamentablemente para nosotros, aunque no nos guste, tenemos que ir al capital porque no existe o sea, yo no conozco ningún libro así que les diga, saben que en este libro les van a explicar con manzanas y peras, qué es la reducción del capital. No existe. No, si yo lo conociera, seguro atacaría por ahí, porque sé que es muy importante poder entenderlo desde otras bases. Pero hasta donde yo tengo entendido, por lo que yo he investigado, mm, no, yo no conozco específicamente. Por ejemplo, está Rosa Luxemburgo en la acumulación de capital, pero se equivoca. Entonces, ¿para qué los mando a un libro donde va a tener errores? Está Lenin, pero Lenin no ataca ese tema específicamente. Sí está dentro, o sea, sí lo conoce, pero dentro de su proyecto político no es lo más importante, que además tiene razón Lenin, ¿no? Con el imperialismo y las oligarquías financieras, ya está presupuesto, pero, o sea, yo no te mandaría, o sea, yo no los mandaría a leer a Lenin para poder entender la rotación del capital porque está presupuesto. Es decir, para que nosotros podamos entender que ahí está, tenemos que haber leído antes a Marx, por ejemplo. Trotsky, pues sí, también está presupuesto, pero otra vez, ¿no? O sea, necesitaríamos entenderlo desde Marx para poder entender que está ahí presupuesto el tema. Entonces, muchas veces pasa eso. El famoso libro de Ernst Mandel, El capitalismo tardío, pues ahí está, ¿no? O sea, es un libro muy famoso, pero pero está presupuesto la rotación del capital. O sea, si ustedes quieren entender la rotación del capital, el capitalismo tardío, pues tienen que entender antes qué es la rotación del capital y encontrar dónde está presupuesto, o sea, dónde están las premisas. Entonces, bueno, no se puede, ¿no? Henry Grossman con su gran texto, la teoría del derrumbe. No, bueno, pues por supuesto que la teoría del derrumbe está la rotación del capital. El problema es que está presupuesto. O sea, no está ahí. O sea, es decir, tú no vas a leer en Grossman la rotación del capital. Para que tú puedas entender que ahí está, tienes que haber leído antes a Marx para entender que ahí está la obra, en su obra, ¿no? La rotación del capital y las críticas que le pueda tener, ¿no? Así podemos mirar a Harvey, a Lefebvre, a
Hay otro que se llama Topalov, ¿no? Que también anda muy metido, que también es muy interesante, pero pues otra vez está en presupuesto todo eso. Entonces, o sea, ¿qué caso tiene que yo los mande allá, ¿no? O qué caso tiene que vayamos hacia allá si muchas cosas que ellos debaten o sea, están presuponiendo que uno ya las sabe? Porque se supone que los que vamos a leer eso ya tenemos conocimiento sobre la obra del Capital. Es decir, nosotros no podemos, no podemos leer a Marx, ¿no? O sea, no podemos leer a los marxistas sin leer a Marx, porque habría ahí un problema muy grande. O sea, estaríamos entonces haciendo las cosas al revés. O sea, hay que primero leer o tener un panorama sobre Marx y después irte hacia allá, ¿no? Que no estoy diciendo que no se lea, ¿no? Pero sí es importante que en el contenido, ¿no? De ir leyendo a los marxistas, tengamos que leer también a Marx, ¿no? Para hacer un juego dialéctico del que abre la convocatoria del marxismo con los marxistas. A ver en qué tanto se parecen y en qué tanto no se parecen, porque también puede ser eso. Y en segundo lugar, el achaque que se le hace a Marx, específicamente el achaque que se le hace a Marx de que solamente ve a trabajadores concretos, que es un tema muy interesante. O sea, cuando comentan o cuando se comenta, es que tenemos que ver otros sectores de la economía, como la agricultura. La agricultura no está sometida bajo capitalismo, es decir, la agricultura no produce plusvalor, los trabajadores agrícolas no están dominados por el capitalismo y no trabajan bajo regímenes capitalistas. Esa sería una gran pregunta. O sea, Marx no ve ese tema. Bueno, pues si tiene una sección grandísima que se llama La renta del suelo, donde habla específicamente cómo el capitalismo subsume a la agricultura y a los trabajadores agrícolas, a los campesinos, en el tomo tercero. Es decir, el achaque que se le hace al marxismo y a los marxistas de que no vemos esos sectores no es tan cierto. O sea, Marx sí lo ve. Ustedes me pueden decir, bueno, pero los trabajadores del comercio, el tomo segundo y la sección cuarta del tomo tercero que habla sobre el comercio. Bueno, hay una sección en el tomo tercero, para que no vean que nomás el tomo segundo, en el tomo tercero, que se llama el capital que trafica mercancías o se le conoce como capital comercial. Lo que es Walmart, lo que es Chedraui, lo que es Costco, o sea, todas esas cadenas que venden mercancías están integradas ahí. Y los trabajadores que laboran en esas entidades, o sea, los trabajadores que laboran en el proceso del comercio, están integrados ahí. Y Marx hace un análisis muy importante entre la burguesía comercial y los trabajadores comerciales. Me van a decir, bueno, ¿y los trabajadores del banco? Bueno, pues la sección quinta, ¿no? Que es la sección más importante, que es el capital que deviene en interés, que es el capital bancario. Entonces, ahí se mete con todos los trabajadores que laboran en el sistema financiero, desde los que trabajan en los bancos hasta los que laboran en la bolsa de valores. Los llamados brokers, ¿no? O los corredores de bolsa. Marx analiza todo eso en la sección. O sea, es decir, no, o sea, Marx es un pensador dialéctico complejo que está mirando todos los sectores del trabajo. Bueno, ustedes van a decir, y cierro con esto, hay un libro de Lenin que a mí me gustó muchísimo. Yo lo desconocía. Luego cuando me llegan estos ataques, no ataques, porque es que luego esto me llega de la derecha, ¿no? Y estoy muy acostumbrado a ser muy, muy violento cuando me hacen estas preguntas, entendiendo que aquí no está, ¿no? Pero lo dejo solamente en el escenario, de que luego pasa mucho eso, ¿no? De que estamos en la universidad y pues, en la universidad convivimos con muchas personas de diferentes ideologías y entonces siempre estamos a la defensiva. Entonces ahí me disculpo si es que hay algo de la defensiva, pero no es la intención. Pero en ese sentido, ¿no? Hay un libro muy, muy interesante de Lenin. Muchos dirían, y cierro con esto, muchos dirían que el marxismo, Marx y Lenin solamente ven la toma de los medios de producción en el sector industrial. Ya hay un libro que se llama Nacionalización y control obrero de la industria y el campo,
donde Lenin en esos textos, que es un compendio de artículos, se dedica permanentemente a decir que el control obrero tiene que ser en el sector industrial, en el campo, en los bancos, en el transporte y en el comercio. Es falso que el marxismo-leninismo solamente se aboque en el control obrero industrial, que sí, es muy importante, eso no lo voy a negar, es muy importante, pero un control obrero táctico, marxista-leninista, tiene que ver todos los sectores de la economía y atacarlos al mismo tiempo. Y eso lo logró hacer Lenin porque leyó a Marx y porque Marx le dio la sintonía de que el sistema capitalista es un sistema complejo donde los trabajadores radican en otros lugares. Entonces, si ustedes ven a un marxista que no sale del sector productivo, no es culpa de Marx, no es culpa de los marxistas, es culpa de esa persona, porque el marxismo-leninismo clásico y Marx y Engels nunca pensaban de esa manera, aunque sí era muy estratégico la cuestión del proletariado industrial, porque es estratégico, eso no lo vamos a negar, eso nunca lo voy a negar, pero va acompañado con la aglomeración de muchas fuerzas dentro de los trabajadores en el capitalismo, donde los trabajadores en el sector comercial, los trabajadores en el campo, los trabajadores en la propia guerra, eso no lo va a poder decir Marx porque se va a morir, pero los trabajadores en la industria del transporte y los trabajadores en los grandes bancos son sumamente importantes, sumamente importantes. O sea, los bancos no lo va a controlar el trabajador de las armadoras automotrices. O sea, el banco va a ser controlado por los trabajadores que laboran en los bancos. O sea, el Walmart, o sea, el Walmart no va a ser un líder sindical de la zona industrial, ¿no? No, van a ser los trabajadores que laboran en el Walmart. Por eso es muy importante, claro, ¿no? Conocer todas las diferencias de cómo explota el capitalismo y de cómo intervienen las unidades económicas, porque de ahí se sacan las soluciones. Y entonces yo cerraría con eso. O sea, lo más importante de todo esto es si este libro nos sirve para la emancipación de la humanidad. ¿No? O sea, no es un libro que esté dedicado a reflexionar en abstracto, ¿no? O sea, somos como si fuéramos grandes académicos, sino que en términos generales, este libro, si se aplica con la teoría leninista, ahí es una bomba. O sea, si este libro no se conecta con la teoría leninista, el capital, por muy poderoso que pueda ser, le falta la chispa, ¿no? Pero si le pones la chispa leninista, que yo siempre he dicho, ¿no? Cuando me refiero al leninismo, me refiero a dos pensadores, Lenin y Rosa Luxemburgo. O sea, yo a esos dos me refiero. Pero por eso yo hablo leninismo, porque yo considero a Rosa también parte de ese leninismo clásico, ¿no? Con todo lo que se le pueda decir. Pero yo en lo personal creo que es muy poderosa, pero sí, con el leninismo clásico de Rosa y de Lenin, es una chispa, es una bomba, por supuesto, pero ya la chispa o la pólvora es el leninismo, y con eso se hace una gran arma para la revolución. Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, pensando en este sentido, claro, ¿no? O sea, la obra de Marx por sí misma no te resuelve los problemas generales. Tienes que hacer la intersección con el gran Lenin, en este caso con el gran Lenin. O sea, sí, o sea, si tú casas a Lenin con Marx, eh, ya somos peligrosos, vamos a decirlo por ahí. Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Es una cuestión que pues, tiene relevancia, ¿no? Incluso en épocas actuales, aunque, bueno, ha sido una polémica desde hace ya mucho. No sé si hay alguna otra participación, algo más, sí, no, pues para ir cerrando ya la charla de hoy. Creo que ya no hay más participaciones. No sé, Jonathan, ¿quieres dar algún comentario final para ir ya cerrando la conversación de hoy? ¿No? Ok.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo nuestra conversación de hoy. El tema definitivamente es importante porque pues no hay que perderse en los hechos, no aislados. Hay que buscar las raíces de los procesos económicos y políticos. Finalmente, se decía antes, ¿no? La política es economía concentrada, entonces no hay que perder de vista que la época del capitalismo es una época muy económica, ¿no? En contraposición a otras épocas. Por tanto, pues es importante no perdernos en la marea de los hechos para ignorar, ¿no? Todas las raíces de estos procesos. Por eso se hace este esfuerzo, ¿no? De poner en práctica esta parte y pues resaltar siempre la importancia del capital. Finalmente, pues no es cualquier libro, ¿no? Estamos hablando del fundamento más básico de toda la teoría marxista. Todo el edificio marxista está soportado en esa obra inmensa de Marx y de Engels. Hay que mencionar de Marx y Engels como teóricos y pues, iniciadores de toda esta teoría y práctica del marxismo. Entonces, pues invitarlos a leer los temas, no intimidarse, ¿no? Por la densidad o aparente densidad Bueno, sí es un libro denso, pero no es un libro inasequible para la gente. Entonces, ir directamente, ¿no? A la fuente de toda esta teoría y considerar que pues todo el tiempo que se le dedica pues, es un tiempo, pues no es un tiempo gastado, no es un tiempo invertido. Iba a servir mucho para todo el fundamento teórico y político de la izquierda, pues sí, de la práctica política de la izquierda socialista en particular. Entonces, pues nos vamos despidiendo y los invitamos a no solo a ver este contenido, sino a comentarlo, a darle like en Facebook, en YouTube, seguirnos en nuestras redes. Y les recuerdo, en Facebook como Morena Socialista, en YouTube también como Morena Socialista y tenemos cuenta en X, antes Twitter, y la página de morenasocialista.org.mx. Sin más, pues nos despedimos y recuerden, nos vemos la siguiente sesión de nuestra charla, el próximo martes, misma hora, 8:30 de la noche. Pues muchas gracias a todos, a nuestro ponente y a todos los participantes por sus aportaciones y pues nos vemos la siguiente ocasión. Gracias. Gracias, que tengan buena noche. Estamos pendientes para el próximo martes. Sí, gracias. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.